bueno, como ha dicho Paula, yo soy Andrea y muchos os preguntaréis, no sé si alguien, no os estoy viendo ahora mismo las caras, pero quiero interacción en la charla porque va a haber una parte más teórica, que es un poco lo que os voy a explicar ahora, y luego vamos a hacer, esto sería más fácil presencialmente y más divertido, pero bueno, vamos a intentar hacer un poco de roleplay en consulta, así un poco dinámico y rápido, para que os llevéis unas ideas básicas, ¿vale? Y bueno, quiero que me contestéis a esta pregunta de si alguien sabe de qué vamos a hablar hoy, qué es el método Plicit, qué significa eso, algo que haya escuchado en algún momento. Y si es que no, pues no. Vale, pues no escucho nada. No, yo estoy hablando aquí sola y solamente estoy viendo mi pantalla, pero bueno. Vale, el método Plicit es un método que se ha investigado en los últimos años que consiste en una serie de puntos que ahora vamos a ver de cara a hablar, por ejemplo, de salud sexual o de temas que a lo mejor no son tan científicos, médicos y tienen que ver con la intimidad de las personas en consulta, ¿no? Más allá de la sexualidad, pues hay otros temas que tampoco se abordan en consulta o si se abordan se hace mal porque no estamos formadas para ello y en la carrera, como sabréis perfectamente, pues tampoco nos forman mucho. Entonces, quiero que una persona me defina o que me diga lo que esa persona cree que es la salud sexual. Participación, por fin. Aunque sea Paula y Elena, me da igual. No sé si se está... Sí, vale. O sea, que no tenemos a nadie, ¿no? Se me hace un poco raro esto. Vale. Vale, pues nada, no tenemos a nadie. Bueno, pues la salud sexual, si no tengo mucha participación, cogeré a gente así un poco a dedo para que haya participación y no sea esto un monólogo, ¿vale? Bueno, la salud sexual, el estado de salud, ¿no? Es un estado de bienestar físico, emocional, mental y social, como todas sabemos. Bueno, pues la salud sexual, aparte de todos estos factores que se necesitan para tener una buena salud sexual, también hace referencia a que no tenemos ninguna disfunción y además a que tenemos un acercamiento positivo y respetuoso a la sexualidad. Esto es muy importante porque si nosotros sí decimos, uy, sí, sí, yo estoy súper sana sexualmente, tal, no sé qué, pero luego a lo mejor no somos capaces de expresar un problema que tenemos en el médico, con nuestros familiares, con nuestros amigos, o lo que sea, o no somos capaces de identificar un problema que tenemos porque no nos lo hemos planteado, o porque no nos autoexploramos, o porque no nos estamos mirando nuestras partes íntimas, por ejemplo, pues eso es un problema. No a corto plazo, pero a largo plazo puede suponerlo, ¿no? Entonces también tenemos que tener un acercamiento positivo y respetuoso tanto a nuestra anatomía como a nuestra sexualidad, como preguntarnos por cosas, seguir aprendiendo y sobre todo a nuestra intimidad. Tanto nosotras mismas, hablo así en femenino genérico, pero bueno, en general todas las personas, como con nuestras parejas o quien sea, o las personas con las que estemos a nivel sexual o en un plano más íntimo, y tener así relaciones sexuales placenteras, seguras y obviamente, por supuesto, libres de violencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos cuando tenemos una situación en consulta en la que hay que abordar la salud sexual? Pues por un lado, que el sistema, los médicos del sistema sanitario, muchos médicos del sistema sanitario, aparte de que no tenemos tiempo para centrarnos en determinados momentos o temas de la salud sexual y por tanto los obviamos directamente y no los hablamos con nuestra paciente y a lo mejor es algo que le preocupa, es decir, no hay una proactividad por parte de los sanitarios de aprender, de cómo abordarlo, de hacerlo de una forma respetuosa, sin juzgar al paciente, que ahora veremos. Y además, tanto los pacientes como los médicos tendemos a reducir la sexualidad solamente a que tenemos problemas físicos, por ejemplo, una disfunción eréctil, ¿no? Y ala, ya tengo problemas de sexualidad, pero a lo mejor esa disfunción eréctil viene pues porque hay un estrés por detrás, o por ejemplo, una mujer o sea, una persona con vagina que tiene vaginismo, pues a lo mejor está agobiada solamente porque a lo mejor le duele al tener relaciones sexuales, pero luego no es capaz de decirle al médico que está estresada porque está muy ocupada, por ejemplo, ¿no? Y solamente pensamos que son problemas físicos y no es así. Y bueno, entonces, ¿creéis que es raro tener problemas sexuales? Las preguntas que veis aquí.
No, Vale. ¿Y creéis que, bueno, hago otra pregunta, ¿y creéis que van muchos pacientes a, por ejemplo, atención primaria, no ya, por ejemplo, al urólogo o cosas más concretas, a hablar sobre los problemas de salud sexual? yo creo que no, porque al final es algo que es bastante tabú en la sociedad y a la Vale. gente le cuesta hablar de ello. Vale, muy bien. Has dicho ahí una palabra que me gusta mucho, que es tabú. Y para que os quede así claro, os voy a lanzar un par de cifras, ¿vale? No las tengo en el PowerPoint, pero bueno, para que os quedéis con ellas en la vuestra cabeza. Y tanto por parte del ámbito sanitario como por parte de los pacientes, os voy a decir dos cifras. Mirad, el 78% de los pacientes con disfunción eréctil no ha tratado el tema con los profesionales sanitarios. El 82% reconoce que le hubiera gustado que el profesional actuase de forma proactiva, es decir, lo que hemos dicho antes, ¿no? Que le preguntara, que indagara más sobre el por qué le pasa, cuándo le pasa, cómo le pasa. Y esto a día de hoy no pasa. Y luego el 98%, otra cifra, el 98% de los profesionales sanitarios que tratan a pacientes con cáncer de ovario piensan que es necesario tratar temas relacionados con la sexualidad y solo un 21% admite hacerlo de forma regular. Es decir, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos, os voy a poner un ejemplo muy claro, cáncer de cervix, de cuello uterino, que en nuestro medio está directamente relacionado con el virus del papiloma humano, con una de sus cepas, y nosotras, o sea, cada persona sexualmente activa ha estado en contacto con el VPH. La mayoría de nosotras probablemente estemos vacunadas y bueno, en principio, pues para las cepas que estamos vacunadas no tendríamos por qué tener problemas, pero nunca se sabe, ¿no? Y dado que el 98% de la población prácticamente, o el 97%, ha estado en contacto con el VPH, ¿creéis que, por ejemplo, a una mujer diagnosticada con cáncer de cuello de cervix le están preguntando tipo de relaciones, qué actividad tiene, qué prácticas de riesgo ha tenido? Yo os digo, os adelanto que no mucho, porque se trata, digamos, la patología, no se indaga en el por qué cuando se trata de temas en cuestiones de salud sexual, ¿vale? Y bueno, esta es una encuesta estadounidense, ¿vale? Os voy a poner los dos ejemplos y es que la mayoría de los adolescentes estadounidenses nunca han hablado con su médico ni del VIH ni del SIDA en el 67% de las ocasiones, ni los métodos anticonceptivos en el 75% de las ocasiones. Y en el 68% de las ocasiones no han hablado con su médico de infecciones de transmisión sexual. Esto es algo que yo, por ejemplo, cuando trato con adolescentes en los coles, es algo que hacemos mucho, indagamos mucho porque es algo muy concreto y es algo que en los últimos años se está estudiando y está aumentando entre la población joven, infecciones de transmisión sexual, ausencia de métodos de protección y, bueno, todo lo que eso conlleva, ¿no? Entonces, vamos a hablar ahora del método PLISSIT. Nos vamos a meter un poquito más. Bueno, para meteros un poco más en el método, porque bueno, son siglas en inglés y ahora os cuento un poquito. Cuando penséis que qué preguntas podéis usar como sanitarias en consulta y ya luego también como pacientes si en algún momento lo sois, pues que os replanteéis que si vuestra médico os ha hecho estas preguntas o no. Entonces, así de forma general, luego iremos viendo caso por caso, pero bueno, está satisfecha con su vida sexual, tiene algún problema sexual y tiene alguna duda en lo relativo a su sexualidad. Estas son preguntas muy básicas que ya dan pie y un entorno de más intimidad y más confianza para que la propia paciente sepa que es un entorno seguro y pueda hablarlo, ¿vale? Paciente, hablo en todo tipo de géneros, ¿vale? Entonces, esto también es básico. Si habéis hecho historias clínicas, sabéis que en cualquier patología tenéis que hablar ni con términos técnicos, o sea, con un lenguaje que entienda el paciente y tal. Bueno, pues aquí es lo mismo o más, porque hay que hacer una comunicación proactiva, porque además es un tema que, como ha dicho Elena, es un tema tabú. Entonces es como que los pacientes tú les vas a decir sexo y ya se ruborizan en la consulta, ¿no? Entonces, ¿qué palabras podéis usar? Bueno, pues hablar de forma clara, ¿no? Que lo entendáis bien tú y el paciente. Pues, por ejemplo, no te vas a poner a explicarle al paciente mmm, pues por qué hay una disfunción eréctil de forma fisiológica, porque no lo va a entender y a lo mejor tú ni siquiera te acuerdas, ¿no? Entonces, simplemente un lenguaje que pueda entender. Luego, tranquilizar y normalizar las situaciones, es decir, darles normalidad, porque aunque no nos lo parezca, el sexo es algo normal en nuestra vida y debe tratarse como tal. Lo que pasa es que luego eso en la realidad no pasa. Y luego, si nosotros estamos seguras en consulta,
pues eso, no mostraremos signos de vergüenza e incomodidad y tampoco usaremos palabras vulgares ni despectivas, ni haremos juicios de valor, que eso es algo que en cuestiones de sexo se tiende aún más a hacer en la consulta, y esto va a generar un entorno de confianza, ¿vale? Una vez que tenemos todo esto, más que masticadito, ya podemos pasar al método Plicit. Entonces, bueno, Plicit, como veis, son una serie de siglas que ahora iremos desgranando, ¿vale? Y es una pirámide. Entonces, una vez que tenemos la P es permiso, ¿vale? El permiso del paciente o de la paciente para hablar de un determinado tema en un entorno que, como ya hemos dicho, de confianza e intimidad. Si no tenemos ese entorno, yo os aconsejo que no lo habléis porque se puede generar una situación un poco más grave. Pues pasaríamos a al siguiente escalón, que es dar información limitada, como os he comentado, de resumen, con un lenguaje claro y que el paciente pueda entender. Y siempre debemos estar abiertas a que las pacientes o los pacientes nos pregunten todo lo que necesiten y que nunca, nunca, sea en temas de salud sexual o en otros temas, se vayan de la consulta con dudas, ¿no? Porque no sé si habéis estado en consulta alguna vez, pero a veces salen de la consulta, se van y llaman a la puerta a los 5 minutos diciendo, oye, doctor, ¿pero qué me había dicho exactamente? ¿No? Pues aquí igual. Independientemente de la edad que tengan 14, 15 o 78 años, da igual, todo el mundo tiene sexo y en cada paciente hay que abordarlo de una forma diferente. Luego, una vez que ya, digamos que el médico, o sea, el paciente conoce la situación, te ha hecho todas las preguntas y demás, tú como médica puedes darle o sugerirle cosas específicas en base a su, bueno, si tiene una patología, que no me gusta llamarle patología, pero bueno, una circunstancia de salud sexual por la que viene la paciente, pues nunca condicionando sus decisiones, pero sí que le podemos hacer, si estamos un poco más formadas, pues sugerencias bastante concretas. Y todo esto nos va a llevar a tener una terapia, como hemos dicho, intensiva, proactiva, en la que la paciente esté segura y en la que el próximo día, cuando venga a contarte qué tal está, pues tengáis un entorno bastante chulo. Entonces, ¿cómo abordamos el permiso? Vamos a ir ahora desgranando cada punto. Bueno, pues hablar, preguntar abiertamente lo que hemos dicho. No saber sobre sexo, no hay preguntas tontas. Es decir, si el paciente te dice, un paciente de 78 años no se acuerda de cómo se pone un preservativo, imagínate, os ha puesto un preservativo al revés, pues hay que tratarlo con, o sea, con normalidad en el sentido de ni nos reímos, ni dejamos que el paciente se sienta atacado en la consulta, ni nada. No hay preguntas tontas, ni en salud sexual, ni en la consulta, ni en ningún lado, porque muchas veces el ámbito sanitario tiende a estar por encima moralmente porque tenemos muchos conocimientos, a usar lenguaje técnico para estar en un espacio seguro, porque nosotros sí que controlamos los términos, pero los pacientes no. Entonces, nunca hay preguntas tontas, sea de lo que sea. Luego, fantasear y experimentar. Esto es algo que si nosotros lo hablamos con el paciente, es algo que les va a permitir autoconocerse, conocerse cómo hacen la vida, o sea, su vida sexual, tanto de forma íntima, esas mismas personas solas o con su pareja de toda la vida, con sus diferentes parejas sexuales o con quien sea. Y eso es algo que también hay que hablar, no es un tema tabú, o sea, no solamente de cuestiones físicas, sino también de la psicología de nuestros pacientes en cuanto a esto, ¿no? A salud sexual. Luego, usar juguetes sexuales. Esto es algo que se le puede recomendar a los pacientes, pues, por ejemplo, hay patologías que una persona necesita explorarse y conocerse para que precisamente esa patología desaparezca, porque muchas se generan por estrés o por ansiedad o por ideas que a lo mejor son falsas, pues por ejemplo lo típico de perder la virginidad, que no me gusta usar este término, pero bueno, mucha gente va a consulta a decirte eso, uy, que me va a doler, uy, que no, uy, que tal, y al final nuestro cuerpo es bastante sabio como para conocerse, ¿no? Y usar juguetes sexuales es algo que no es un tabú y que de hecho se lo podríamos recomendar a los pacientes que vengan a nuestra consulta, más allá de que no somos sexólogos, que son gente más experimentada, pero bueno, si conocéis bastantes, pues los recomendáis, ¿no? Y luego, saber, claro, el último punto es muy importante porque siempre hay que dejar claro que la sexualidad no es igual a reproducción. Es decir, si te viene una paciente que quiere ser madre, pues sí que puedes hablarle de, por un lado, lo que supondría la reproducción, cómo puede conseguirlo y demás.
pero que además, independientemente del tema reproductivo, su sexualidad sigue viva, puede explorarla sin necesidad de tener que buscar el fin de la reproducción y demás. Y eso es algo que hay que dejar muy claro. Y separar, siempre que podamos separarlo, ¿vale? Porque la sexualidad es mucho más amplio que solamente servimos para fecundar y parir, ¿no? En nuestro caso. Luego, hablar de la masturbación. De la masturbación, igual que con los juguetes sexuales, pues la masturbación es un método de autoconocimiento, ¿no? Y de autoconocimiento y también de las parejas sexuales con las que estamos. Entonces, siempre hay que preguntar en consulta si alguien te viene por un problema de salud sexual, no tener miedo a preguntar por, oye, ¿te masturbas? Oye, ¿te autoexploras? Oye, ¿tienes placer contigo mismo? Porque si esto lo estamos preguntando, también se pueden estar descartando patologías o guiando nuestro diagnóstico. Entonces, claramente, con decisión y con intimidad hay que preguntarlo y si vemos que el paciente, por ejemplo, tiene una conducta defensiva, pues nada, cambiamos de tema o hacemos otras preguntas y ya está. O hacemos esta misma pregunta, pero de diferente forma. Pero hay que indagar sobre ello también. Luego, muy importante, hay que partir de la base de que ni todos los pacientes que entran por la puerta, yo siempre digo que todos son bisexuales hasta que se demuestre lo contrario, porque eso al menos no estás condicionando la sexualidad de una persona, la orientación sexual de una persona a lo heteronormativo, ¿no? A lo que conocemos, que creemos, entre comillas. No me estáis viendo, pero bueno, yo estoy aquí gesticulando, es lo normal. Entonces, nunca podemos dar por hecho en consulta que todos los pacientes van a ser cis, heteros y todo lo que queráis en estos términos. No. Cuanto más abierta tengamos la cabeza para asumir que si, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, Elena entra en consulta, yo no tengo que decir, oye, Elena es heterosexual, es bajita y tiene el pelo azul. No, tengo que decir, tengo que pensar lo más abierto posible para no condicionar ni mi diagnóstico ni mi trato con la paciente. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, pues en lugar de asumir que, pues, por ejemplo, no sé si os han dicho alguna vez, tu novio, tu novia, en lugar de usar ese tipo de términos, hablar de pareja, que es un término más abierto, y si hay una persona LGBT en consulta, por ejemplo, a lo mejor se siente en confianza de contarte que a lo mejor se acuesta con alguien de su mismo género, ¿no? O sexo. Entonces, recordar eso, que el comportamiento sexual es diferente también, bueno, esto es importante, de la preferencia o orientación sexual. O sea, yo, por ejemplo, puedo ser bisexual y tener un comportamiento de cualquier índole, ¿no? Hablamos en cuanto a salud sexual. Entonces, siempre dar un espacio abierto a los pacientes para que puedan expresarse libremente y que no se sientan prejuzgados. Eso es muy importante. Si tenéis cualquier pregunta, podéis pararme y preguntar, ¿vale? Luego, lo de información limitada y concreta. Obviamente yo no me voy a poner aquí a explicar la fisiología del orgasmo masculino y femenino, que eso si queréis otro día, pues lo hablamos, ¿no? Pero está muy bien, por ejemplo, en consulta ayudarse de dibujos, de papeles, de términos que los pacientes puedan entender para explicarle, por ejemplo, qué es el orgasmo o cómo se llega, cuáles son las diferencias entre el orgasmo. Teóricamente, bueno, femenino, masculino y demás. Entonces, eso siempre hay que dar una información limitada, pero hay que dar la información. Y cuando se da, pues tenemos que encontrar las palabras concretas para darla bien. Luego, lo mismo, las hormonas que están involucradas en el ciclo sexual, ¿no? Pues no le vas a hablar de la noradrenalina, pero le puedes hablar a lo mejor de que hay una determinada cantidad de hormonas, que si tú tienes una patología, por ejemplo, pueden estar alteradas y que eso haga que no tengas, por ejemplo, un deseo sexual o una excitación como la tenías hace unos meses. Bueno, y eso, salvo que sea, por ejemplo, algo hormonal o un problema endocrino, se acaba solucionando con relajación, yendo a psicólogos y demás. O sea, que eso no pasa nada. Pero si el paciente te pregunta, hay que saber el por qué y saber explicárselo bien.
Entonces, bueno, luego también la erección, bueno, la erección luego lo veremos cómo es. Luego la prolactina también, que es una hormona, en este caso, que inhibe el orgasmo y la eyaculación. Estos son súper resúmenes de las hormonas que están involucradas en el ciclo sexual y que le podéis explicar a los pacientes claramente y de una forma fácil. Entonces, en cuanto a la excitación sexual, pues también ser capaces de explicar con la mayor naturalidad, vuelvo a repetir, qué es el tema de la excitación sexual, cómo se llega a ella, qué hacer para que la excitación sexual se mantenga digamos, tanto en tiempo como que estemos a gusto con nuestra pareja sexual en ese momento, o que si tenemos problemas, pues seamos capaces de verbalizarlos tanto a nuestra pareja, a nuestras parejas o al propio sanitario, ¿no? Entonces, también decir que todo esto creo que no hace falta decirlo, pero bueno, que todo esto varía de unas personas a otras, no siempre somos iguales, no, incluso dentro de nosotras mismas no siempre vamos a estar iguales, pues porque tenemos periodos y nuestro cuerpo también. Y bueno, esto no me voy a meter más, pero bueno, dejar claro ese tipo de términos, ¿no? Luego, por ejemplo, es muy importante que en el orgasmo, que siempre, bueno, aquí tenemos puesto en los hombres, ¿no? Pero en el orgasmo y la eyaculación no siempre suceden a la vez. En el caso de las mujeres también pasa lo mismo, ¿vale? Y eso dejarlo claro. Y si, por ejemplo, te llega un paciente o una paciente que le cuesta llegar al orgasmo o que vamos a hablar, no sé si se está grabando o no la charla, pero bueno, si no tiene eyaculación, tanto en hombres como en mujeres, porque aunque no lo parezca a las mujeres también, el por qué, ¿no? El por qué pasa, cuándo le pasa, si es con una pareja sexual, si es con otra, pues eso, que la propia paciente también sea capaz de decirle al médico lo que le pasa. Y luego, lo mismo que hemos dicho durante toda la charla, hay que normalizar los problemas. ¿Vale? Ahí tenéis un porcentaje que es que el 40% de las mujeres tienen problemas con el orgasmo a lo largo de su vida. Esto es un problema grave, porque además si tú no lo verbalizas, pues es todavía más complicado tratarlo, ¿no? Y es un círculo vicioso que al final no resuelve el problema y lo único que genera es inseguridad y ansiedad a la paciente. Luego, las parejas de intimidad, pues eso, también preguntarle lo que os he dicho antes. Si tú llegas a la consulta, puedes entrar o con tu pareja o sin tu pareja. Eso lo decide tanto el paciente como el médico, si el paciente no lo quisiera decidir. Y, mm, y también poder preguntar a la pareja, que la pareja pueda hablar sobre eso, y obviamente lo lógico sería que la pareja en casa lo hubiera hablado, pero como eso nunca siempre pasa, en estos casos tenemos que garantizarnos que, en este caso, nuestra paciente, no su pareja, tenga un entorno seguro y de intimidad, ¿vale? Y esto, bueno, os podéis buscar las cosas para hacerlo vosotros en consulta. Y luego tener en cuenta, pues eso, los factores de ansiedad, de estrés y demás, que también son los que condicionan muchos problemas relacionados con la salud sexual. Luego, la anatomía, pues, por ejemplo, no os digo que tengáis un póster de los aparatos reproductores en la consulta, pero que también seáis capaces de explicar la anatomía básica, tanto externa como interna, a los pacientes si os preguntan. Esto no me voy a meter, pero vamos. Y luego el punto final del método, ¿no? Y también que sería un poco en consulta lo que estamos haciendo, pues eso, para llegar al diagnóstico definitivo, primero hacer un diagnóstico diferencial de lo que tenemos, ¿no? Dependiendo de lo que nos esté contando los pacientes, ahora vamos a poner unos ejemplos. Y luego evaluar cada paso del ciclo sexual. Esto significa que lo que nos va a dar un diagnóstico diferencial es que si yo, por ejemplo, o sea, tengo excitación sexual, tal, no sé qué, pero luego no me corro, no soy capaz, pues ¿por qué pasa eso, no? Entonces, que tampoco sería un problema no correrse, también lo digo, pero bueno, si a un paciente le supone un problema, pues hay que diagnosticarlo y tratarlo. Y luego, terapia intensiva. Bueno, esto es ya lo último, que bueno, como pone aquí, rara vez es necesaria, ya que se supone que si un paciente verbaliza y muchos pacientes ya vienen con psicólogos y demás, es más fácil tratar el problema y no hace falta llegar a esto. Pero bueno, a veces sí que es necesario usar material o incluso juguetes sexuales que, por ejemplo, fortalecen el suelo pélvico, como pueden ser las bolas chinas, o ir a un especialista en sexología, terapeutas, bueno. Y esto ya sería tu función decirle a la paciente, oye, ¿te gustaría esto? ¿Crees que es conveniente esto? ¿O que solamente lo solucionas conmigo y nos vemos en 2 meses? Y a lo mejor también es nuestra función, si nosotros no somos capaces de tratar a la paciente, derivar a personas formadas. Y eso no pasaría nada. De hecho, es nuestro deber. Entonces,
¿Cómo se puede, digamos así, a modo resumen de hacer esto? Bueno, pues como hemos dicho, usar el lenguaje, un lenguaje inclusivo y que no prejuzgue ni a los pacientes, ni a la salud sexual, ni a los temas relacionados con la misma. ¿Qué podéis hacer vosotros en consulta, pues por ejemplo, para generar un entorno de confianza? Pues esto es un ejemplo, ¿eh? Lleva el LGBT friendly pin en tu bata. Yo, por ejemplo, no llevo un pin, pero llevo la típica pulsera LGBT que tenemos todos, la llevo enrollada en el fonendo. Y así, por ejemplo, si tienes un paciente LGBT que es un adolescente que va por primera vez súper nervioso al médico y os va a contar una cosa personal que a lo mejor no saben ni sus padres, que eso pasa, se siente en un entorno de, ala, pues lleva la bandera LGBT, a lo mejor es una aliada y me puede entender, ¿no? Por decirlo así, que ni todo es blanco ni todo es negro, pero bueno, ya estáis ayudando a generar un entorno de confianza. Y luego, tener información, propaganda, ayudas, folletos que hablen estos temas o temas relacionados en las salas de espera o en vuestra propia consulta y que lo tengáis a mano para poder darle la información correcta, digamos, a las pacientes. Entonces, esto, bueno, esto es un resumen y ahora vamos a la práctica, ¿vale? No sé si tenéis alguna pregunta y si he ido muy rápido, tampoco lo sé. Sí, yo quiero hacer una pregunta. Vale. Que una cosa, esto que acabas de decir de la banderita del colectivo LGTBI, Mm. bueno, no sé si habrás tenido experiencia al respecto, pero si te pasa lo contrario, que te llega a la consulta una persona muy conservadora, pues ya sea muy adulta o más bien adolescente, que esté más bien en contra de ese colectivo, ¿cómo saldrías de esa situación? O no sé. A ver, eso depende. O sea, imagino, no sé si me estás diciendo un paciente conservador que va a consulta a hablarte de su próstata o a hablarte de un tema de salud sexual. Porque si me va a hablar de su próstata o de que le ha dado un infarto al corazón, pues la verdad es que ni pincha ni corta. O sea, yo si me dice, porque probablemente no sepa ni lo que significa la bandera, ¿sabes lo que te digo? Es como llevar un símbolo morado en el fonendo, que también lo llevo, o llevar, por ejemplo, yo tengo compañeros que llevaban también el lazo rojo de los pacientes con VIH o que representa, digamos, a la enfermedad del SIDA, también lo llevas el lacito en la bata y también es algo para generar confianza, ¿no? Si me llega ese tipo de pacientes, imagínate que me dice algo, a ver, nunca me ha pasado, entonces no te lo puedo decir, pero yo te diría con el máximo respeto posible que tú tienes derecho a llevar igual que llevas una bata blanca y estás obligada a tenerla limpia, ¿no? Entre comillas, en cuanto a lo que repercute a lo que tú quieres expresar a tu persona, tú eres totalmente libre de hacerlo, igual que ese señor lleva una camisa y lleva la bandera de España en la mano, pongo un ejemplo, yo no le digo nada a nadie, ¿sabes? Si me dice algo, bueno, pues con la mayor naturalidad y respeto posible, decirle, bueno, es mi derecho, llevo el fonendo siempre y cuando esté limpio, que es lo que interesa, como quiero y ya está. Son casos muy raros y normalmente tenéis apoyo si sois estudiantes tenéis apoyo de los adjuntos, si no sois un ficus y si sois los propios médicos, pues nada, con respeto y ya está, ¿sabes? Entonces ahora vamos a hacer un juego. No veo mucho la pantalla, o sea, no sé cuánto. Ah, vale, hay 65. Hostia, ¿cuánta gente? Vale, nombres no hay, ¿verdad? O sea, son solo números. Vale, entonces, no sé si son los números de teléfono o qué son. Que alguien, Paula, Elena, me diga. Son los números de la uni. Vale, bueno, pues vale, vamos a hacer 3 juegos de roleplay que yo creo que va a dar tiempo. Entonces necesito 6 personas voluntarias. Que si no salen voluntarios, pues digo números al azar y ya está, ¿sabes? Vale, Elena una, lo voy a apuntar aquí. ¿Qué más? Si no sale nadie, si me dais vuestro permiso, yo saco a gente sola. Ah, vale, voluntaria. ¿Quién es? Ay, no estoy viendo el chat. Me siento un poco inútil yo. Vale. ¿Quién es yo voluntaria?
7. Marina, vale. Sí, decir vuestro nombre, que yo prefiero por nombres. Vale, venga, pues vamos a empezar primero con vosotras. ¿Quién quiere ser la médico y quién quiere ser la paciente? Venga, yo paciente. Venga. Vale, Elena, pues tú vas a ser una persona trans, ¿vale? Que va a consulta de su... O sea, justo has terminado el periodo, digamos que tú tienes como unos 14 15 años, ¿vale? Y has terminado ya el periodo del pediatra y ahora es tu primera consulta con, bueno, tu primera no, tu tercera consulta con el médico de atención primaria y vas porque quieres que te acredite, digamos, para poder empezarte a tomar las hormonas. ¿Vale? Y tú, Marina, pues vas a ser la médico de tu paciente en consulta. Sí, no, o sea, no quiero ni términos técnicos ni qué debería hacer, nada. Quiero que el roleplay sea más o menos de lo que hemos estado hablando hoy, cómo generaríais, tanto por una parte como por otra, un entorno y un espacio donde podáis hablar. Obviamente esto es un juego, pero vamos, que lo hagáis de la mejor forma posible viendo lo que hemos visto. Venga, cuando queráis. Mm. Hola. Hola, buenos días. Bueno, ya nos conocemos, ¿no? Has dicho la tercera visita, ¿no? Sí. Ah, hola, buenas, Elena, ¿qué tal estás? Sí. ¿Cómo te encuentras? Bien. Bueno, que te quería hablar de una cosa, pero es que no sé cómo contártela porque no lo saben mis padres aún y, y bueno, es que no sé por dónde empezar. Bueno, no te preocupes, tú cuéntame lo que necesites que te ayudaré en lo que pueda, que no te dé vergüenza. Vale. Pues a ver, es que mis padres, bueno, y todo el mundo, en plan, dicen que soy una chica, pero es que no sé, cuando me dicen que soy una chica me siento mal y no sé qué hacer. Bueno, sabes que eso realmente no es ningún problema. Lo importante es que tú te sientas bien, tanto como hombre como mujer. No tiene que importarte opiniones ajenas, sino tu propia felicidad. Vale. Y también es que lo pienso y porque ya pues me están empezando a crecer un poco los pechos y no me gusta y yo no quiero que crezcan. Bueno, a día de hoy hay cosas que podrían ayudarte con ese problema. Podría darte algo de información. Vale. Y, y se lo podría contar usted a mis padres, es que me da mucho miedo. Sí, sí, si eso te va a ayudar y te tranquiliza, puedes venir aquí a la consulta un día con tus padres y yo hablo con ellos, les explico, les doy la información y puedes, sí, pues si eso te va a ayudar, yo lo hago encantada. Vale. ¿Y cuándo podría empezar con el tratamiento y esas cosas? Eh, Vale, no, no, stop. Lo habéis hecho bien. Os voy a decir un par de cosas. Vale, tú, Elena, el papel maravilloso, gracias. Vale, esto es algo que, bueno, aquí es un juego, pero esto pasa en consulta, no diariamente, pero casi diariamente, y es bastante frecuente, ¿no? Entonces, por una parte habéis hecho muy bien lo del entorno seguro, de, bueno, primero Marina te has presentado, como, bueno, no sé si te has presentado, te deberías presentar de, ah, bueno, Elena, bueno, ya te conozco, pero soy la doctora no sé quién. Y luego, muy bien lo de la confianza bueno, aquí ya sabemos por dónde íbamos, ¿no? Pero esto luego si lo aplicáis en consulta sois, vamos, unas cracks. Pero muy bien lo del entorno seguro y lo de la confianza, porque eso sí que lo he visto, obviamente aquí no nos da mucho tiempo a practicar, pero le has hecho preguntas como interesada por su caso, que ella se ha sentido... digamos, con ganas de hablar y eso está muy bien, que no ha titubeado, que te ha dicho también a lo mejor la información muy clara y eso es algo, un punto a favor. Luego, cosas negativas. Por un lado, le puedes preguntar siempre
¿por qué vienes o qué te preocupa? Eso es una pregunta que en cualquier caso, o sea, ya sea de salud sexual o en vuestra consulta de endocrino, os va a venir muy bien porque el qué te preocupa, ahí ya, por ejemplo, Elena te hubiera dicho, joder, pues es que estoy agobiada porque no se lo he dicho a mis padres y no sé cómo hacerlo, o es que necesito el tratamiento, pero tampoco sé dónde recurrir. Entonces, el qué te preocupa es una pregunta muy genérica que el paciente va a sentir como que la estás escuchando y que le estás ayudando y que de verdad te estás interesando por su problema y que no es un número más, ¿no? De que le das 5 minutos de consulta, se va y ya te olvidas. Entonces, y luego, lo de contárselo a sus padres o no. Vale, esto es un problema y esto es un abordaje un poco complicado. Por ejemplo, sabéis que los pacientes a nivel legal en el ámbito sanitario son mayores de edad a los 16 años para cuestiones sanitarias, salvo cuestiones de aborto, operaciones quirúrgicas o operaciones de riesgo, como puede ser, por ejemplo, en personas trans, el cambio de sexo. Entonces, que ahí necesitas obviamente los 18 años que ya eres legalmente para todo, también para entrar en la cárcel, que como digo yo. Pero, pero por ejemplo, no sé, le he dicho 14, 15 años, en este caso os lo he puesto fácil porque lo de contárselo a sus padres, tú como médico, por un lado, tienes que sopesar el equilibrio entre la intimidad de Elena y de tu paciente y de lo que te está contando, y eso nunca, nunca, nunca va a salir ni de tu consulta ni a sus padres. Si Elena claramente te dice, por ejemplo, que no se lo cuentes a sus padres, no se lo debes contar, salvo que obviamente la salud de Elena corra peligro, pues ahí si es menor de edad, claro que se lo tienes que contar, ¿no? Menor de edad de 16, quiero decir. Y luego, si fuera mayor de 16, no tienes el deber de comentárselo a sus padres, salvo que en España, en este caso, como está la situación, se necesita un aval legal para temas de tratamiento y demás, que en ese caso sí. La idea, si por ejemplo Pablo no fuera una persona trans, pero te ha ido porque, por ejemplo, un método anticonceptivo, no que esté embarazada, sino un método anticonceptivo, tú no tienes por qué contárselo a sus padres si está entre 16 y 18 años, ¿vale? Si, por ejemplo, está embarazada, pues bueno, a día de hoy, pues sí, hay que contarlo. Pero bueno, eso creo que lo van a cambiar en unos meses con la nueva ley, así que sin problema. Y por lo demás, bastante bien, me ha gustado mucho. Luego, vamos a hacer otro. Bueno, gracias, chicas. Eh, ¿Puedo comentar una cosa solo? Sí, sí, lo que Es queráis. que esto me lo dijeron en una charla y me pareció súper interesante, sobre todo con todo el tema de viene un paciente trans, que en vez de usar el nombre, siempre usar el apellido. Y Muy así bien. eso, pues preguntarle a la persona que cómo quieres llamarle. Muy bien, es verdad, se me ha olvidado, sí, lo había dado por hecho, pero es verdad. Lo que dice Elena es que, por ejemplo, si una persona trans o no binaria, bueno, trans, hombre, mujer trans o no binaria en este caso, se quiere identificar a ti y a su entorno con un nombre diferente, que normalmente suelen ser nombres neutros, es verdad lo que dice Elena de, yo qué sé, sí, pues, ¿cómo te llamas o cómo quieres que te llame? En lugar a lo mejor de, para llamarle, pues sí que le llamas por el apellido, ¿no? Pero luego en consulta, pues le dices, ¿y cómo quieres que te identifique? Y eso es una pregunta que es lo primero que debemos hacer, es verdad. Y eso tanto en la consulta como en cualquier otro término con las personas trans. No dar por hecho que se llaman fulanito y menganita y a lo mejor se están identificando de otra forma, básicamente. Vale, pues he apuntado aquí dos nombres que me aparecen en el chat, creo que no son por voluntarias, pero bueno, como me aparecían, pues he apuntado a Alexis y a Andrea, que si están por ahí, pues van a hacer el segundo rol. Si os podéis quitar el micro, si me están escuchando, claro. Sí, sí. ¿Se me Vale. escucha? Sí, Alexis. Sí. Vale, sí, te escucho bajito, pero te escucho. Vale, y Andrea Pizarro, no sé si está por ahí, y si no, pues lo hace Paula y listo. Vale, pues venga, Paula, te toca a ti. Paula, tú vas a ser la médico, Vale. ¿vale? A ti te pongo para que no seáis las dos pacientes, que si no me jodéis el... quiero ver vuestra formación. Y tú, Alexis, vas a ser el paciente, ¿vale? Vale.
y tú, Alexis, eres un paciente de 75 años que va a ir a su médico de toda la vida, que es Paula, y le vas a contar pues que te estás yendo a los viajes del inserso y que estás a tope con tu vida, tanto sexual como con la familia, con los amigos, con todo, pero que estás empezando a tener disfunción eréctil. ¿Vale? ¿Alexis? Sí, sí. Vale, ¿Se genial. escucha? Pues cuando queráis, empezáis. Vale, Vale. espérame. Buenos días, Alexis. ¿Qué tal? Buenas. Bueno, yo soy Paula, ya nos conocemos y te voy a ver hoy. Vale, Cuéntame, Paula. ¿qué te Te iba a preocupa? contar que últimamente estoy empezando a ir a los viajes del inserso y estoy empezando a conocer gente nueva, Qué bien. pero en especial estoy conociendo a una chica, Oh, pero hay un pequeño problema. ¿hay un problema? Bueno, cuéntame, Sí. ¿qué ocurre? Es un tema sexual. Vale, ya sabes que puedes contarme lo que quieras y yo te voy a ayudar en lo que pueda. Tengo problemas con la erección. Bueno, no te preocupes que eso es algo normal. ¿Qué es lo que te ocurre? O sea, Eh, en qué momentos presentas problemas? claro, desde el principio Vale. no consigo llegar a la erección. ¿Y te preocupan? O sea, ¿te has notado que influye, pues piensas mucho en ello? Sí, Vale, bueno, hay soluciones para esto. Así que si quieres podemos empezar un tratamiento y luego si quieres también puedes ver a un psicólogo. ¿Qué te parece? Que a lo mejor te ayuda a manejar un poco cómo estás llevando esta situación. sí, me vendría bien, la verdad. Vale, pues ¿hay algo más que me quieras contar? No era solo eso. Vale, pues bueno, Alexis, vamos a probar con esto y a ver qué tal te va. Gracias. Nada, hasta luego. Vale. Pobre Paula, Alexis, te tienes que dar, eres un ancianito que eres majete, tienes que dar más juego, pero bueno, me ha gustado mucho, salvo una cosita, y es que, obviamente, quitando que tenemos poco tiempo por paciente y por consulta, siempre está bien, como hemos dicho, que las terapias intensivas es lo último, el último extremo, por decirlo así. Entonces, tú, Paula, ahí, por ejemplo, sí que podrías haber preguntado un poco más de, bueno, ¿y qué crees que ha cambiado en los últimos meses en tu vida? O algo que te esté afectando, yo que sé, a lo mejor se le ha muerto su mujer hace 2 meses y está todavía tocado, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues eso, preguntar, oye, ¿y hay algo que te ha cambiado desde que empezaste a notar esto hasta ahora? ¿O te sientes más nervioso? ¿O crees que puede influenciar algo? Indagar un poco más sobre el por qué, ¿no? Y que ya luego Alexis te hubiera ido contando, pero vamos, que a lo mejor yo creo que Alexis también no sabía por dónde tirar. Pero en lugar de ir luego directamente al tratamiento, muy bien lo de ofrecerle psicólogos o sexólogos o lo que sea, eso muy bien. Pero a lo mejor, y justo con las personas mayores, ser más precisas y con las personas mayores que a veces cuesta un poco más, pues que se abran, hablarles bueno, pues puedes probar esta técnica sexual, puedes probar a masturbarte y a lo mejor ver si masturbándote tú solo cambia algo con respecto a las parejas sexuales nuevas que vas a tener, o si es solamente con las parejas sexuales, ese tipo de cosas las podemos preguntar, obviamente, de una forma a lo mejor no tan directa, o sí, dependiendo de lo receptivo que esté el paciente, pero preguntarlo antes de ir a, venga, pues te doy tratamiento y te derivo al psicólogo, ¿no? Que el paciente no sienta como que nos lo estamos quitando de medio. Pero muy bien. Vale, pues si me decís si nos da tiempo, que si queréis hacemos otro y si no, pues como queráis. Sí, sí, dale, vamos a hacer otro. ¿Damos otro? Venga. ¿Te ha gustado esto, eh? Es que esto está muy chulo presencialmente porque os pongo enfrentadas a las personas y parece de verdad una consulta, pero bueno, aquí es un poco más complicado. Entonces,
Venga, 2 voluntarios más, si no, digo nombres aquí, que veo que hay aquí nombres al tuntún. Marta Fernández, si está por ahí, que hable ahora o calle para siempre. Un punto si os presentáis voluntarias. Bueno, que si os da mucho corte, estamos aquí para reírnos y para aprender. No sé quién, ¿tú eres Marta la que ha dicho que te da mucho corte? Bueno, Marta, si estás ahí con Paula, aparece en cámara y preséntate. O sea, has visto que Paula lo ha hecho bien. Bueno, pues no, seguro que lo haces bien tú también. Que sí, que sí. Bueno, si no digo más nombres al azar, venga. Minerva, qué bonito. Minerva García. Joder, casi no hay chicos aquí. Y venga, Pablo del Castillo. Bueno, aquí necesito 3 personas. Venga, voy a cambiar el escenario. Minerva, Pablo e Isabel Asensio. No hay respuesta, ¿no? Venga, Sara Corral, te presentas tú. Venga, pues Sara. Venga, 2 personas más, hombre. Marta, te toca, ¿eh? Os lo digo en serio, un punto por ser voluntarias y el reparto es el jueves. Está la cosa calentita. Venga, hombre, no me hagáis el feo este. Yo no Que es algo muy necesito chulo. punto, pero si necesitáis me apunto. ¿Quién eres? Soy Isabel. Venga, venga, pues tú sí, tú sí. Sara, Isabel y necesito a un chico, por favor. Pero no soy Isabel Asensio, soy Iguacel. Vale, vale, pues tú no te vayas, tú te quedas conmigo. Te quedo, me quedo. Espérate que estoy buscando. ¿Alejandro? ¿Alejandro La Guardia está por ahí? Pasa palabra. Y Pablo del Castillo no me va a contestar tampoco. ¿Ángel Pérez? Sí, ha contestado alguien. Ah, vale, perdón, no estoy viendo el chat. Estoy en ello. ¿Quién eres? ¿Pablo, Ángel o Alejandro? Alejandro, vale, venga, Alejandro. Pues si te va el micro, nos ponemos ya los 3. Isabel, Sara y Alejandro. ¿Se escucha algo? No, no. Vale, os voy poniendo en situación. Isabel, tú vas a ser la médico, ¿vale? Y Sara Vale, y de acuerdo. Alejandro van a. Vale, y Sara y Alejandro van a ser una pareja de adolescentes de 17 años, ¿vale? Tu paciente en realidad es Sara, pero va a ir con Alejandro a la consulta, ¿vale? Son una pareja, nada, que lleva ahí. Bueno, esto no te lo voy a decir yo. Tú haz el diagnóstico como tú quieras. Y Sara y Alejandro van porque piensan que han tenido una práctica de riesgo y están preocupados. ¿Vale? ¿Se ha entendido la cuestión? Que una cosa, vamos a necesitar otra voluntaria porque Sara va en el coche y no puede escribir Vale, bien. pues. Pues espérate. Marina. Marta, ¿Eh? Marta, sí, es que se tiene que presentar Marta, ya es un hype, ya se tiene que Oye, aparecer. Elena y Paula, habéis sido vosotras las que habéis dado mi nombre y ya vale. Yo esto lo dejo a otra gente más así animosa, pero gracias. Y lo siento por no participar. Que no, hombre, pero si aquí participamos todos. Gente más así como más así. Tú, Marta, seguro que lo haces bien. Vale, venga, pues hago yo de médico y entonces Isabel y Alejandro, pues lo mismo, ¿vale? Son 2 adolescentes
¿vale? E Isabel, tú eres mi paciente y así os hago un ejemplo chulo, que también la cagaré probablemente, pero bueno, para que veáis un poco cómo se hace la técnica, ¿vale? Y tú, Alejandro, eres su pareja, sois dos chiquitos de 17 años y bueno, tenéis ahí miedo y habéis ido a consulta porque dudáis si habéis podido tener una práctica de riesgo o no. Y queréis, bueno, os vais inventando vosotros el caso. Yo no os voy a dar más pistas porque si no, Vale. ¿vale? Os podéis quitar los micros libremente. Vale, de acuerdo. Vale, genial. Estoy conduciendo, pero espero que se me oiga bien. Sí. Madre mía, pero que no os matéis. No, ¿Qué que va bien, pasa? que va bien. Que va bien. Vale. Bueno, pues si queréis empezamos, como veáis. Venga. Bueno, tú llamas a la puerta y yo te digo, venga, hola Isabel, ¿qué tal? Soy la doctora Parral. Hola, buenas tardes. Estoy un poco nerviosa, doctora. ¿Y eso? Bueno, ¿quién te acompaña? Que no le conozco. Bueno, es mi novio. Llevamos 6 meses saliendo. Ah, muy bien. ¿Y quieres que esté en la consulta o que espere fuera? Pues no lo sé. No lo sé porque es que me da... Bueno, sí, dile que entre, por favor. Vale, pues Alejandro, pasa. Buenas tardes, soy Alejandro. Buenas tardes, ¿qué tal? Bien, Vale, Isabel, pues bueno, cuéntame tú, pero contadme un poco, ¿por qué estás aquí? Mira, es que yo estoy muy nerviosa porque Alejandro me ha dicho que no pasaba nada y entonces me ha dicho que con la marcha atrás pues que no había problema, pero al final pues no ha habido marcha atrás ni ha habido nada. Y pues ahora tengo miedo de si puedo estar embarazada o si por ejemplo pues he podido coger alguna cosa y me da mucho miedo. o yo Vale. también. O bueno, pero yo no tengo nada, Alejandro, ¿sabes? Vale, muy bien, vale. Vale, Marta, o sea, Marta, Isabel, vale, vamos a ir por... Ya se me ha metido el nombre de Marta y ya. Si quieres le dejamos a Eh, Marta, de paciente. Vale, Isabel, pues cuéntame tú que estás un poquito más nerviosa y luego te hago a ti unas preguntas, Alejandro. Bueno, por un lado, vamos a ir por partes, ¿vale? Si tenéis miedo de alguna infección de transmisión sexual, lo que os puedo ofrecer así inmediatamente es, nunca se sabe si hemos tenido contactos de riesgo, bueno, imagino que si lleváis 6 meses, ¿habéis tenido alguna pareja más sexual o cómo estáis solamente como pareja exclusiva o cómo lo trabajáis? ¿Cómo lo habéis Tenemos hablado? una relación abierta. ¿Tenéis una relación abierta? Vale, Bueno, la tienes tú, ¿no? Porque yo no he hecho a nada. vale. Bueno, sí que hablamos de que si había con confianza podíamos hacerlo. Siempre y Ya, cuando se Vale, pero si ha Alejandro, fuese. sido ¿y tú con has otras, tenido... ese eres tú, yo no. Vale, Alejandro, y en este caso, para saber si podéis tener una infección de transmisión sexual, es necesario que me digas si tú quieres, puedes pedir consulta con tu médico en otro momento, o si quieres decirlo ahora también con Isabel, como tú prefieras. Si has estado con otras parejas sexuales, si Isabel no lo sabe, pues yo recomiendo que lo habléis primero en casa y luego vengáis juntos o por separados a tanto a mi consulta como a la de tu propio médico, pero como queráis. Es lo que os puedo ofrecer ahora, que me contéis un poco, por un lado, la cuestión de infección y transmisión sexual para ver cómo podemos abordarlo y luego, si queréis, pasamos al tema al posible embarazo. ¿Os parece? De Vale, acuerdo. de Vale. acuerdo. Cuéntame. Alejandro. Bueno, yo preferiría tratar este tema con mi médico, si te soy sincero. Vale, me parece bien. Pues lo que os puedo ofrecer en ese momento, o sea, actualmente desde mi consulta es haceros una analítica, una serología. En este caso Isabel es mi paciente, yo se la puedo mandar directamente a ella y tú, Alejandro, si quieres puedes pedírsela hoy mismo o mañana a tu médico de atención primaria y que haga él lo mismo y le contáis un poco lo mismo que me estás contando a mí y así sabremos los resultados en una semana más o menos y os vuelvo a citar conmigo y os digo cómo ha salido la serología. No obstante,
si tenéis miedo por infecciones de transmisión sexual, también es importante, Alejandro, que tú tengas buena comunicación con Isabel, le cuentes un poco con cuántas parejas sexuales has estado activo en las últimas semanas y que hables con tus parejas sexuales si han podido tener alguna infección que puedas tener tú ahora y comunicárselo a Isabel, que es tu pareja, digamos, más exclusiva, la situación. Pero bueno. Eso por un lado es lo que yo recomiendo. Luego en casa lo habláis vosotros mejor. Entonces, Isabel, a ti te mando la analítica y la serología para ahora cuando acabes la consulta te la hace la gente de enfermería y eso es lo que lo vemos en una semana, ¿vale? Así como principales infecciones de transmisión sexual, bueno, si también empezáis a tener sintomatología, pues por ejemplo notáis una secreción purulenta, escozor o algo así, pues os pasáis por urgencias o os citáis otra vez en mi consulta y lo vemos, ¿vale? Pero la serología tardará más o menos una semana. Y luego al tema embarazo, contadme por qué creéis que es una práctica de riesgo. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues resulta que no teníamos preservativos en ese momento y decidí jugármela un poco usando la marcha atrás, que ya lo hemos hecho anteriormente y no nos ha dado problemas. Vale. Por eso creemos que ha podido ser el tema del embarazo. De momento Vale. supongo que ella no ha tenido ningún retraso en la regla. Bueno, te lo puede decir ella más bien, supongo. Pero eso estamos preocupados por eso. Vale. Isabel, ¿te has tenido algún retraso? Isabel no contesta. Vale, bueno, vamos a suponer que no ha tenido ningún retraso. Vale. Pues en este caso, o sea, ahora estoy hablando como Andrea, ¿vale? En este caso, lo que yo haría es explicar lo que ocurre con la marcha atrás. Pues, por ejemplo, me vuelvo a meter en el papel y os diría, bueno, pues Alejandro, no sé si lo sabes o no, pero sí que es cierto que la marcha atrás es un método que la gente piensa que a lo mejor solamente es líquido preseminal y que no hay posibilidad o que es muy bajita de embarazo, pero eso es un poco erróneo porque sí que la hay. Por tanto, si no habéis usado preservativo, mi recomendación es que, bueno, Isabel esté atenta a su ciclo menstrual y que os hagáis un test de embarazo y si Isabel, dependiendo de lo que queráis, porque la decisión al final última de Isabel es de Isabel, os podría ofrecer o bien la pastilla del día después, que sabéis que tenéis que pagarla en la farmacia, o bien, bueno, si Isabel, si quisierais seguir adelante, pues seguiríamos adelante. Pero bueno, que estéis tranquilos, o sea, tranquilos en cuanto a lo que embarazo se refiere, porque vamos a tener ahora, aparte de esta consulta, un seguimiento. Y si queréis un consejo, bueno, un consejo por mi parte personalmente no os lo puedo dar, pero si tenéis alguna duda o alguna incertidumbre más, me lo podéis comunicar. Vale, Muchas gracias. Vale. muchas gracias Isabel, por ¿tú qué todo. Pues quieres hacer? hablaremos en casa. Vale, pues me tenéis Pues aquí para lo que necesitéis. muchas gracias. Vale, A vosotros. gracias a Dios. Vale. Vale, yo he de decir, bueno, gracias a toda la gente que ha participado. He de decir que estaba un poco nerviosa porque hacía mucho que no me metía yo en un roleplay y probablemente se me hayan pasado cositas. Pero bueno, lo que quería que vierais en este rol es un poco lo del espacio seguro, de voy con mi pareja o voy con un familiar y el médico siempre tiene que preguntar al paciente si el familiar quiere o no quiere entrar, sea cual sea el motivo y en cuestiones de salud sexual más aún para generar un espacio de confianza. Y luego, pues eso, dar diferentes alternativas, el preguntar pues, qué les preocupa, lo que hemos dicho antes, y que sean un poco más proactivos y me cuenten. Y obviamente las cosas de casa, ¿no? Como digo yo, los trapos sucios se lavan en casa, pues eso el médico nunca va a poder meterse ni con su paciente, que en este caso la mía era Isabel, o con su pareja, simplemente la recomendación en ese caso es que vuelvan lo más pronto posible y que todos esos problemas, que en lugar de hablarlos en la consulta, que a veces saldrán, pues lo hablen en casa y cuando lo tengan más que hablado y gestionado, pues lo que me quieran contar en consulta, pues que me lo cuenten.
¿vale? Y un poco eso, ofrecerles explicarles por qué es erróneo en este caso, por ejemplo, de la marcha atrás, las creencias que muchos pacientes te llegan con creencias, o es que lo he buscado en internet y el internet dice esto, doctor, tal, no sé qué, y hacerles creer que internet no dice la verdad en la mayoría de las ocasiones, y hacerles entender que hay muchas creencias en cuanto a la sexualidad que son erróneas y que hay que explicárselos de forma correcta, como puede ser, por ejemplo, en la marcha atrás, que yo lo escucho muchísimas veces en adolescentes y es una falacia, ¿no? Lo de que no te puedes quedar embarazada, por ejemplo. Y lo mismo pues, con otras cosas, ¿no? Y luego al final, pues ofrecer distintas líneas de tratamiento y si, por ejemplo, no lo tienen seguro porque una cuestión, por ejemplo, de embarazo no se decide en 2 minutos de consulta, hay que dar espacio a la paciente y decirle, bueno, pues sí, pensároslo estos días, hablaros. La decisión última siempre, siempre, siempre es del cuerpo que gesta, en este caso, independientemente, obviamente es una situación de pareja que hay que hablar, pero yo siempre digo que si en este caso Alejandro quiere tener el bebé, Isabel no, pues bueno, lo siento mucho, no sé cómo lo gestionarán como pareja, pero vosotros como médicos tenéis que darle siempre una mayor potestad, un mayor espacio de diálogo y de confianza a a la paciente embarazada en este caso o con posible embarazo. Y poco más. Y luego dar distintas líneas de tratamiento y explicárselos y ya está. Y muchas gracias. Probablemente la haya cagado en algún momento, pero bueno, quería así un poco que os gustara. El método Plicit es un método muy chulo, es muy básico, como habéis visto, y no solamente se aplica a salud sexual y reproductiva, que también, pero se aplica a todo. No sé si habéis tenido la oportunidad de estar en consulta o si os han dejado abordar a pacientes en algún momento, pero, por ejemplo, la historia clínica, que habréis hecho muchas, espero, también es un tema que la salud sexual se toca poco y se debería. No ya solamente en ginecología, uro o atención primaria, sino en cualquier rama. Eh, Porque muchas veces puede estar relacionado o no, pero bueno, está bien que darle normalidad, ¿no? Y ya está, por mi parte, finiquitado. Pues muchísimas gracias, Andrea. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Ahora es el momento. Si os da vergüenza desmutearos, pues podéis escribirla por el chat. Vamos a esperar unos segundillos. Y bueno, pues en lo que recibimos preguntas, pues muchísimas gracias a todas las que habéis venido a estas jornadas.